por ahí si no dije nada, qué sé yo, y ya empecé y estoy hablando, no importa, se acordaron en el medio de la clase, no importa, prendan y, che, ¿estás grabando? Siempre va a ser mejor. Eh, voy a tener que poner, voy a tener que poner el auricular porque creo que a mi vecino se le dio por ponerse a aspirar el auto y se pensó que tuviera el aspirador en la nuca. A ver. Ay, miércoles. Bueno, ahí lo que tenga que escuchar, seguro los escucho mejor. Bueno, yo del libro de la Facu, sinceramente, no lo utilizo porque me parece muy pobre en contenido y tiene un orden espantoso, sin ningún tipo de lógica. Y de los varios libros que vengo viendo con esos temas, este es el que más me gustó, por eso es el que yo les mandé. Por ahí si quieren ir haciendo, si el libro de la Facu tiene algunas actividades, sé que tiene algunas, si las quieren ir haciendo, todo sirve. Este también tiene por ahí algunas actividades o preguntas. Eh, sí hay un tema, las preguntas que tiene este libro por ahí son bastante intensas. Sí les sugiero tratar de resolverlas, pero no se preocupen tanto porque no son tan jorobadas las preguntas en el examen y acá son muy rebuscadas. No es que el examen sea fácil, sino que las preguntas en esta punta demasiado. Así que traten, igual hagan sus resúmenes. Así que bueno. Eh, ay, ¿qué me dice? Ay, pobre Abby, se le cae. Creo que pasaste el libro de la Facu, profe. El libro de la Facu les mandé. Ay, Dios. Entonces les voy a mandar ya mismo este. Y lógica, pensé que les habría mandado este, entonces. Eh, acá. Claro, la otra vez lo había bajado para chequear si habían puesto temas nuevos o algo, y me debo haber confundido, porque si no tenía solamente este, solo los bajo, los ojeo, los miro, si no me gustan los borro, porque si no, ¿cuánto libro puede tener una sola computadora? Y me debo haber confundido, entonces, perdón. Ahí se los mandé, ya les voy a estar llegando. Vamos a utilizar este entonces. Después, si pueden, se lo imprimen. Si no lo quieren ver de la computadora, lo hacen desde la compu. Yo ya les dije que eso es cosa de ustedes, yo no tengo preferencia. Acá nos empieza haciendo una pequeña introducción que está bueno irlo agarrando todo tranqui. Sabemos que todos los seres vivos están formados por células. Tenemos seres vivos que son solamente una célula, esos son los unicelulares, y más complejos como pluricelulares. Tenemos, bueno, reino animal, vegetal. Eh, vamos a estar hablando un poco de los niveles de organización.
como para ir entendiendo un ser vivo pluricelular es tan complejo que tenemos que dividir un poco su organización para cuando queremos hablar de una parte en particular, sepamos dónde estamos parados. Em, Bonito cuadrito, con dibujo y todo. Lo primero que tenemos en niveles de organización es gracioso porque acá el dibujo está desde subatómico. Algo se nota. Y la definición está desde átomos. Subatómico es lo que yo tengo cuando divido un átomo. ¿Qué tiene un átomo? Protones, neutrones y electrones. Eso sería lo subatómico. Ya cuando hablamos de... ¿qué vamos a poner? En el nivel de organización atómico, dice, los elementos químicos de la materia inerte, tabla periódica, y de la materia viva son los mismos. La gran variedad de formas de vida surgió de la combinación de un grupo específico a los cuales vamos a llamar bioelementos o elementos biógenos. Pues nosotros no tenemos toda la tabla periódica en nuestro cuerpo. Tenemos específicamente un grupo re chiquitito de átomos. Por eso a esos átomos que forman parte de nosotros se los llama bioelementos. Y van a ser los primarios, que son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Alguna vez hubo preguntas sobre cuáles eran primarios. Te dan una lista, vos tenés que saber si eran primarios, secundarios, oligoelementos. Esos son el 95% de la materia viva, lo que más vamos a encontrar, y los que forman parte de las biomoléculas. Biomoléculas son moléculas que forman parte de la vida. Tenemos inorgánicas, como el agua, el oxígeno, el dióxido de carbono, y orgánicas, glúcidos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos. Todo eso nos va a llevar mucho de nuestro estudio ahora y en primero. Los secundarios tenemos algunos que son indispensables para la vida. Esto les spoileo un poco, porque saben que no puedo no spoilearles. Muchas veces ayudan a nuestras enzimas a funcionar bien. Y sin ellos, directamente la enzima no funciona. Por más que tenga la enzima, lo que tenga que procesar, si no los tengo, no funcan las cosas. Dentro de los secundarios están los indispensables, sodio, potasio, magnesio, cloro, calcio, siempre como iones. Algunas sales, como cloruro de sodio, esos son los que yo sí o sí necesito en mi vida. Y variables, boro, bromo, cobre, flúor, manganeso, silicio. Los puedo llegar a encontrar, pero como que si no están, no es tanto el problema. O en algunos momentos hay más y en otros momentos hay menos, depende del desarrollo del cuerpo. Los oligoelementos se encuentran en cantidades muy, muy, muy chiquititas. Cuando es tan chiquitito se le llama trazas. Pero tienen que estar sí o sí. Me hacen falta sí o sí para la vida. Por más que sea tan chiquitita la cantidad, sí o sí las necesito. Y ahí tenemos yodo, níquel, cobalto, zinc, modileno y hierro. Por ejemplo, el hierro está en la hemoglobina. El yodo está en las hormonas tiroideas. Son las hormonas tiroideas T3 y T4 manejan básicamente todo el cuerpo. Las personas con problemas con estas hormonas específicamente tienen muchísimos problemas de metabolismo, cansancio, caída de pelo, subidas de peso. Son, son las grandes choferes de nuestro cuerpo, básicamente. Entonces, primarios, secundarios y oligoelementos. Sugerencia, háganse una listita, tipo listita de súper, de cada uno.
Cuando ya empezamos a juntar átomos, lo que tenemos son moléculas. Una molécula es la suma de dos o más átomos que tienen nuevas propiedades y no las mismas que tenían los átomos sueltos. Nos dice, por ejemplo, los átomos de carbono forman enlaces con otros átomos, el famoso chon. No sé si lo habían escuchado una vez el chon. Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Forman moléculas como, bueno, está gracioso porque dice los átomos de carbono y se forman moléculas como el agua. ¿A dónde ven el carbono ahí? Bueno, que hidrógeno y oxígeno se juntan y forman agua, sí, obvio. ¿A dónde escribí? Mate. Bueno, ahí vamos a tener monosacáridos como glucosa, ribosa, fructosa, aminoácidos, cuales ya vamos a tener que hablar bastante, y nucleótidos. Estoy en clases. Ah, cuando empezamos a juntar estas moléculas, los monosacáridos o los aminoácidos o los nucleótidos, formamos macromoléculas. Y esto es un poco combinable, como decir, las moléculas como la glucosa, como los aminoácidos, como los nucleótidos, son ladrillos que van a ser un edificio enorme. Y este edificio enorme son las macromoléculas. Vamos a llamar monómeros a las moléculas que se juntan para formar polímeros. Por ejemplo, el almidón y el glucógeno, que se llaman polisacáridos, son polímeros de glucosas. Una proteína es un polímero de aminoácidos. El ADN o el ARN es un polímero de nucleótidos. Y empezamos a juntar estas macromoléculas, mayormente les expongo con mucha proteína, siempre para todo, y empezamos a formar estructuras subcelulares. A las estructuras subcelulares se las llaman organoides u organelas. Si les soy sincera, detesto la palabra organoides. Yo siempre digo organelas, me parece horrible la palabra organoides, no sé por qué. Me suena como más robótico, es como, no. Eh, ¿Qué organelas tenemos? Por ejemplo, ribosomas. Los ribosomas están formados por proteínas y ARN. Vamos a tener ribosomas, mitocondrias, lisosomas, membrana, un montón de cosas que ya nos vamos a encargar cuando veamos serio. Y si yo junto ribosoma, mitocondria, lisosoma, peroxisoma, núcleo, ADN, todas esas cosas y un par más, lo que tengo es una célula. Y llegamos al nivel de organización celular. Y acá viene una definición que es como súper clave en la biología, que dice, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, con toda la maquinaria para su vida independiente. Esto cuando nos habla de toda la maquinaria para la vida independiente, les cuento que estoy dejando afuera los virus. Los virus no son tomados como seres vivos porque no tienen ninguna maquinaria. Tienen que colonizar una célula que sí la tenga porque solamente tienen ADN o ARN. Entonces, con esta definición deja fuera a los virus.
Y ahora yo junto una celulita con otra, con otra, con otra, con otra y formo un tejido. Los tejidos, a nivel de organización tejido, están formados por un conjunto de células que realizan una determinada actividad muy parecida entre sí. Entre estas células se interpone lo que se llama matriz extracelular, que la producen ellas mismas. Es como manejar tu espacio de alrededor. Si vos sos la célula, creas todo un tejido de oligosacáridos, ay, de proteoglicanos, de líquido, toda una matriz alrededor que te permite mantenerte a salvo y comunicarte con la célula de al lado. Ya, obviamente todo esto lo estamos nombrando muy por arriba, vamos a tener una clase casi entera de matriz extracelular. Y hay 4 tejidos fundamentales: el epitelial, conectivo, muscular y nervioso. El conectivo muchas veces no lo tenemos en cuenta, porque yo digo epitelial y todos nos señalamos la piel. ¿Sí? El muscular, sí, lo conozco. El nervioso, lo que manda de mi cerebro al cuerpo, o lo que me hace electricidad cuando me golpeo el codito. Y el conectivo, que es la sangre, la linfa, no lo tomamos como un tejido. Muchas veces no lo pensamos de esa forma, pero también lo es. Solo que es más acuoso. Y agarro un tejido y lo cierro y le doy una función y pasa a ser un órgano. El órgano es un conjunto de tejidos organizados en una unidad con una función específica. Por ejemplo, digestiva, por ejemplo, respiratoria, por ejemplo, urinaria. El estómago tiene una capa mucosa, tiene una capa muscular, tiene una capa neuronal, o sea, tiene un montón de tejidos distintos y se organizan todos para formar el estómago. Y cuando tengo varios órganos que trabajan todos para lo mismo, empiezo a tener aparatos o sistemas. Porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, el estómago es un órgano digestivo, pero no es el único órgano digestivo, porque la comida llega hasta el estómago por alguna forma, y del estómago sale por alguna otra forma. Por eso no es único, y forma parte de un aparato digestivo. El aparato sistema es un conjunto de órganos que se organizan para cumplir una función determinada, como decíamos, digestivo, nervioso, cardiovascular, óseo. En organismos pluricelulares, obviamente, perdón que olvidé de hacer una marca específica, en este momento, en organización celular, es cuando frena cuando tenemos organismos unicelulares. Los organismos unicelulares llegan ahí, son una célula y hasta ahí. Si ya tengo más, ya paso a organismos pluricelulares, ¿sí? Ah, me había olvidado de marcarlo específicamente. Bueno, organismo pluricelular o individuo. Esto va a resultar del funcionamiento en conjunto de aparatos y sistemas que lo integran. Tenemos reino animal, reino vegetal, fungi, todos necesitamos que todos nuestros aparatos y sistemas funcionen perfecto, o lo mejorcito que se pueda. Si a mí, por ejemplo, uno de mis aparatos o sistemas no me funcionara más, es incompatible con la vida. Si yo de repente digo, mi aparato digestivo por completo ya no funciona, y la vida no es muy compatible con que no te puedas nutrir, ni hablar del respiratorio o el cardiovascular.
Así que necesitamos que todos funcionen para poder ser un organismo pluricelular o la individuo. Y todo esto ya hablando del ser vivo, pero el ser vivo también convive. Y vamos a estar hablando de niveles de organización ecológica. Vamos a tener población como conjunto de individuos de una misma especie que habitan en un lugar determinado. Por ejemplo, humanos que habitan en la ciudad de Córdoba. La comunidad cuenta no solo con la población, esto siempre fíjense que conlleva lo anterior, es el conjunto de poblaciones de diferentes especies en un ambiente determinado. Personas, perro, paloma, gato, rata, cucaracha, no se me ocurre alguna otra cosa, que habitan en la ciudad de Córdoba. Los árboles, las plantas, los maceteros que ponen en los lugares de esparcimiento, todo, eso es común. Las plantas, no el macetero. Si incluyo el macetero, ya estoy hablando de un ecosistema. El ecosistema contiene a la comunidad, o sea, todos los seres vivos, animales y plantas, y el medio abiótico donde viven. El agua, la tierra, el aire, si está más contaminado, si no está más contaminado, si la tierra está tapada por asfalto o no. Todo eso sería el medio abiótico y el ecosistema contiene tanto la comunidad como el medio abiótico. Ya la biosfera es todo el mundo. Biosfera o ecosfera, conjunto de todos los ecosistemas terrestres y acuáticos presentes en la Tierra. O sea, ahí el mundo completito. Ven que si tienen algunos ejercicios acá como para ir haciendo. Que yo quiero que esto los vayan haciendo aparte. Vamos a hablar de las biomoléculas. Son muy importantes. No es que les vayan a preguntar específicamente así, sino que nos sirven para entender todo lo que vamos a ir viendo adelante. Las biomoléculas o moléculas biógenas son las moléculas que constituyen a los seres vivos. Tenemos inorgánicas y orgánicas. Dentro de las inorgánicas, puede que las sintetice el ser vivo, o no, son provistas por la naturaleza, pero sí o sí son imprescindibles para el organismo, como el agua, ciertos gases como el oxígeno y algunas sales. Digan que no nos hace mucha falta los dibujitos porque son mancha negra que parece Mickey Mouse, mancha negra con manchitas, 2 manchas y 3 manchas. No son muy relevantes los dibujos estos, no se preocupen. Va a haber partes que sí nos hagan falta los dibujos y yo ahí voy a buscar o imágenes en Google o videos por ahí que quiero que vayan viendo. Algunos videos les voy a ir mandando porque son muy lindos y sirven para la parte de bio. Algo que sí les quería decir porque por ahí por ahorrar tiempo, por no querer ponerse a leer, se ponen a buscar videos y terminan viendo 85 videos que les llevó mucho más tiempo que ponerse a leer. Y cada video, yo no digo que estén mal los videos, no lo están, pero a veces o tienen más profundidad de la que necesitan o tienen de menos, lo cual ninguna de las dos está muy buena. Así que sugerencia con el tema de los videos, cuando haya algo que sea muy visual, tipo cuando hablemos de ribosomas y síntesis proteica, ahí sí, pero si no, no estén buscando mucho video para ahorrarse leer el libro, tienen que leerlo. Así como van a tener que leer libros enormes una vez que estén en primero, vayan acostumbrándose a leer y si no si no entienden, ahí sí buscan un apoyo. Primero me pueden preguntar a mí, como siempre eso ya lo saben. Y en todo caso, por ahí se va a decir, bueno, estoy muerto de cansancio, pero sé que quiero estudiar un poco más, sí, se ponen algún video, pero precaución con eso porque a veces es
más perjudicial que lo que ayudan. Hay algunos videos que son hermosos, chicos. Hay unos videos tipo 3D de los ribosomas haciendo la síntesis proteica que no puede ser tan lindo. Ay, eso me encanta y se los voy a mandar yo. Después que veamos esto, miren todo lo que estuvimos hablando, se hace así y van a ver esos videos y la van a captar. Pero bueno, sí tengan un poco de precaución e irse acostumbrando a leer. Tienen que leer las materias que van a ver en primer año, no pueden buscar videos para entender todo. Y es una costumbre que se ha marcado mucho últimamente, el querer entender todo por videos. Y no es la mejor y no los va a ayudar mucho. Y si encuentran de repente algún video que les pareció que está muy bueno, mándenlo y lo vemos todo. Que sí, hay algunos, como les digo, que son hermosos. Entonces, biomoléculas inorgánicas, primero y principal, el agua. El agua va a ser importante tanto para química como para biología. Es el mayor componente en un organismo. Nos dice que es entre el 60 y 65% en un adulto y el 70% en un lactante. Es bipolar, con una disposición asimétrica de las cargas. Haciendo uso del dibujo de Mickey Mouse acá. En la zona donde están los hidrógenos, el agua tiene una tendencia a ser cargas positivas. Y donde está el oxígeno, tiende a tener carga negativa. Más chueco no me puede salir. Es dipolar porque en esta zona tiene un polo positivo y en esta zona tiene un polo negativo. Esto le confiere todas las propiedades súper importantes que tiene el agua. Por eso no dice es una molécula bipolar con una disposición asimétrica. Esto podría estar, supongamos, así: hidrógeno, oxígeno y el otro hidrógeno. Si esto estuviese así, sería como derechito. Vos tenés un polo positivo para acá, uno para acá, se tironean más o menos parejitos, pero no ocurre así, porque eso sería simétrico. Y la realidad es que el agua no se dispone así. Se dispone como en el dibujito, con los hidrógenos apuntando a los dos para el mismo lado. Ya vamos a ver más adelante en química por qué. El agua la vamos a tener en dos compartimentos en el cuerpo. Intracelular, o sea, adentro de cada una de nuestras células, que va a estar el 45% de la masa corporal, está en eso. Y la extracelular, que es el 15% de la masa corporal. La parte extracelular, o sea, el agua que va a estar fuera de las células, se divide en lo que es intersticial. ¿Qué es intersticial? Lo que está pegadito a la célula, entre una célula y la otra. Y el intravascular es lo que está dentro de venas, capilares, arterias. Como balance hídrico diario, en promedio, esto obviamente puede cambiar por la alimentación, talla de la persona. Tenemos entre lo que bebemos, los alimentos, el agua metabólica es producto de algunas reacciones que ocurren en nuestro cuerpo que liberan agua. Entre todo eso, unos 2.500 centímetros cúbicos o 2.500 mililitros o 2,5 litros de agua. Parte de esto egresa por orina, perspiración, todos los vapores que salen de nosotros, o sea el sudor, sea el vapor que sale cuando hablamos, cuando respiramos y por eso. Entre ida y vuelta entran y salen más o menos la misma cantidad de líquido. ¿Para qué sirve el agua? Es solvente universal.
forma lo que se llama puentes de hidrógeno con las cosas que se vayan a diluir en ella, que esos se llaman solutos, como proteínas, sales y azúcares, formando soluciones. Esto visto desde el punto de vista químico está horrible, porque ayer dijimos que donde había proteína no había solución, porque la solución era homogénea. Y donde había proteína teníamos heterogénea, que eran dispersiones coloidales. A lo que se quiere referir acá con soluciones no es al detalle específico de la química, sino que esto no se va a ir ni al fondo, que eso se llama precipitar, ni va a flotar como si pusiera agua y aceite. A eso se quiere referir con que van a formar soluciones. Van a estar todas flotando en el cuerpo de esa agua sin tratar de separarse de ella, porque forma lo que se llaman puentes de hidrógeno, que también ya lo vamos a ver, creo que la semana que viene. No sé si llegamos a esta semana. Y bueno, al ser tan solvente y llevarse bien con todo lo que tenga alguna carga, va a participar en muchísimas reacciones químicas del organismo. Muchísimas. Algunas vamos a ver ahora, otras veremos una vez que ya estén adentro. El agua también ayuda en la regulación de la temperatura corporal. Con la transpiración disminuimos la temperatura corporal. Nos dice, porque ya que absorbe el calor del cuerpo para poder evaporarse. Y nos ayuda a resistir los cambios bruscos de calor, también el agua. ¿Qué más tenemos? Tenemos iones. Tenemos, bueno, sodio, potasio, calcio, magnesio, fosfato y cloro. No sé cuán necesario es que se aprendan este cuadro, sino saber ciertas cosas que nos cuentan. Sí, por ejemplo, que el sodio es extracelular, es el principal catión extracelular. Nos ayuda a regular la presión osmótica, participa de la conducción nerviosa y la contracción muscular. La presión osmótica, que no lo hemos visto, es la presión que ejerce el agua o una solución diluida para atravesar una membrana semipermeable hacia donde haya más concentración de iones. Eso puede pasar tanto del agua que está fuera de la célula, que quiere ingresar en la célula, como el agua que está en la célula quiera salir de la célula. Esto tiene que estar siempre en un equilibrio, y el sodio ayuda a mantener ese equilibrio. El potasio es el principal catión intracelular, está dentro de la célula. Participa en todo lo que es la conducción nerviosa, o sea, el impulso eléctrico que manda el cerebro a nuestros músculos, y en la contracción, obviamente. Ay, se me durmió un pie. Vieron que es muy normal cuando uno tiene calambres que te digan que tenés que comer banana por el potasio. El calambre, que es una contracción muscular brutísima, involuntaria, claramente, porque nadie voluntariamente quiere tener un calambre. Y el potasio ayuda a que tanto la contracción como la relajación, el estiramiento del músculo es importante, y el catión potasio nos ayuda. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y la mitad de las veces me lo olvido y lo como cuando llego a casa, pero me tengo que llevar una banana para cuando termino de entrenar. Entonces nos han dicho que es lo mejor sobre todo cuando uno hace mucho lo que es musculación, se te recomienda comer una fruta apenas terminas. Así que me suelo llevar, a veces me olvido, muchas veces me olvido. Lo admito. Si no, tengo que tener ahí un medio kilo de bananas en la mochila para toda la semana. De comer una banana apenas se termina para evitar los calambres.
Del calcio también está más fuera de la célula, el catión calcio. Forma parte de huesos y dientes, creo que eso es más sabido. Ayuda a regular procesos enzimáticos, o sea, hay procesos que hacen las enzimas dentro de nuestra célula que se regulan por la cantidad de calcio que entre o no a la célula. Y participa en la coagulación de la sangre. Obvio, como siempre, si voy demasiado rápido, algo no se entiende, lo que sea, saben que me interrumpen como quieran, no hay ningún problema al respecto, ¿eh? El magnesio está más que nada adentro de la célula. Se van a cansar en química biológica el año que viene de ver cosas que tienen magnesio. Todo tiene magnesio. Digo, tal reacción, magnesio. No sabe ni cuál es, pero vos tirá magnesio por las dudas. Ayuda a activar muchas enzimas, participa en todas las reacciones donde interviene ATP. La ATP es la pila que nos da energía para hacer reacciones y regula la contracción muscular. Fosfato ionizado también. Fíjense que hasta ahora eran todos cationes, cargas positivas. El fosfato tiene una carga negativa, suele estar dentro de la célula. Forma parte de los nucleótidos, de los ácidos nucleicos y del ATP. Por eso sé que hay cosas que seguramente lo han leído para el ingreso, por más que tal vez no hayan entendido mucho, que en el ADN nosotros tenemos para el nucleótido una base nitrogenada, que era púrica o pirimídica, una ribosa, desoxirribosa, depende si tenemos ADN o ARN, y un fosfato. Este fosfato es. Forma parte también de los fosfolípidos y forma parte de dientes y huesos junto con el calcio, en general como fosfato de calcio. Y el cloro, más que nada, es extracelular, ayuda con regular la presión osmótica. En el plasma lo encontramos como cloruro de sodio. Y por si no se les había ocurrido, les cuento que también lo vamos a encontrar en la luz del estómago, como cloruro. Cuando está como así como ion se llama cloruro. Y acá tienen algunas preguntitas más. Estas más que nada son más tranquilas. El otro que tenía antes de biología tenía lo mismo, pero tiene unas preguntas bastante complicadas. Todo esto que estuvimos viendo era lo inorgánico. Bien, vamos para lo orgánico. Las biomoléculas orgánicas son sintetizadas por seres vivos a partir de átomos de carbono. Pueden agruparse en cuatro tipos. Cuatro tipos. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Y les pregunto, antes que nada, así de bastarda que soy. Acá en glúcidos o hidratos de carbono. De uno de los que más vamos a hablar es la glucosa. ¿Saben cómo se forma o quién forma la glucosa? No espero una respuesta súper técnica, así genérica. ¿Quién o cómo se forma la glucosa? Mediante la decomposición de los alimentos, puede ser. Bien, es una respuesta correcta. No es la que estaba buscando, porque sí, si yo, por ejemplo, digiero almidón, tengo glucosa. ¿Y cómo llegó a eso? ¿Cómo llegó a ser almidón? Las plantas y la fotosíntesis. Ah, De ahí venía. Las plantas forman, con la fotosíntesis, toman dióxido de carbono del aire, agua, que de la lluvia, supongo, y la energía del sol, porque esto requiere energía, es difícil armarlo, y forman
la glucosa, la fructosa, después venimos nosotros y no la comemos. Y muchas veces arman tantas glucosas que lo que forman es el almidón. El almidón es la reserva energética de glucosas de la planta. Si yo como muchos, también las reservo, pero ya no se llama almidón, es parecida a la molécula y se llama glucógeno. Entonces, ¿qué nos cuenta de los hidratos? Los glúcidos son la fuente de energía primaria que utilizan los seres vivos. Son compuestos ternarios. Ternarios porque tienen 3 tipos de átomos, que son carbono, hidrógeno y oxígeno en proporción 1:1. Por ejemplo, la glucosa es carbonos 6, hidrógenos 12 y oxígenos 6 también. Esto de 1:1 es, por cada un carbono tengo el doble de oxígenos y la misma cantidad el doble de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos que de carbonos. Según su complejidad, los vamos a dividir en monosacáridos, oligo y polisacáridos. Quiero ver si lo indica acá. Bien. La complejidad nos lo dice qué pasa cuando yo las rompo. Entonces, los monosacáridos a veces son azúcares simples, son dulces, son solubles en agua. Los monosacáridos son los monómeros, ¿se acuerdan? El ladrillito. Si yo rompo un monosacárido, obtengo directamente los átomos que lo componen. Por eso se clasifica como monosacárido. Y según el número de carbonos que tiene, se van a clasificar. Bueno, esto está como muy... Se clasifican por el número de carbonos. Por ejemplo, pentosa si tiene 5 átomos de carbono, o hexosa si tiene 6. Les digo que se clasifican por la cantidad de carbonos porque tenemos desde 3 carbonos. Pero los más comunes y los que vamos a ver en biología son de 3. De 5 y 6, no el de 3. Como todos tenemos algunos más famosos, como en las pentosas tenemos la ribosa, y la desoxirribosa es un derivado de la ribosa, porque es la ribosa a la cual yo le saqué un oxígeno. Claramente, si se desoxi, es que le saqué un oxi. Las pentosas las vamos a encontrar en los nucleótidos, sobre todo ADN y ARN. Y las hexosas más famosas vamos a tener glucosa, galactosa y fructosa. Esto les cuento algo, los 3, glucosa, galactosa y fructosa, tienen la misma fórmula. Por la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógenos, como la fórmula que yo les escribí acá. Solo que están distribuidos distintos. Esta fórmula es de glucosa, de fructosa y de galactosa. Esto es porque son isómeros. Los isómeros tienen la misma fórmula molecular, el mismo peso, pero algo en su distribución está distinto. Falta mucho para que veamos isómeros, pero es como para que vayan teniendo una idea. Oligosacáridos son cadenas cortas de entre 2 y hasta 10 monosacáridos. O sea, que si yo tengo un oligosacárido y lo rompo, me da los monosacáridos que tenía. Y tienen que ser entre 2 y no más de 10. El enlace entre los monosacáridos se llama enlace glicosídico. En general es raro que yo encuentre un oligosacárido solito ahí flotando por la vida, sino que se suelen combinar o con proteínas o con lípidos. Si se combinan con proteínas se llaman glicoproteínas.
Y si se combinan con lípidos, glicolípidos. Estos se forman, se hace todo como una red alrededor de la célula que se llama glicocálix. Y está compuesto más que nada de esto, de glicolípidos y glicoproteínas. Más que nada glicoproteínas. Glicocálix. Dentro de los oligosacáridos hay una rama especial que son los disacáridos, que son los más importantes para nosotros. Donde yo tengo la lactosa, que es el azúcar de la leche, y viene de la unión de una glucosa y una galactosa. Y si les cuento químicamente, siendo más específicos, no en este orden. Está primero la galactosa y después la glucosa. Es una glucosa y después se le une la galactosa. La maltosa es el azúcar de la malta. También la solemos obtener, esto es medio biológico, de cuando empezamos a romper el almidón, se nos suelen quedar pedacitos de maltosa porque son dos moléculas de glucosa unidas por este enlace glicosídico. Y la sacarosa, que es el azúcar de mesa, el que todos usamos para endulzar, o que tenemos para endulzar, yo nunca uso azúcar, pero bueno, sabemos lo que es el azúcar, que es la unión de una glucosa y una fructosa. Creo que es relevante, no recuerdo si le han preguntado específicamente o no, pero sí que sepan igual de cada uno de estos disacáridos de qué está formado. Cuando yo tengo dos monosacáridos, se unen, uno pierde un oxidrilo y uno pierde un hidrógeno. Si yo tengo un oxidrilo y un hidrógeno y los junto, se forma una molécula de agua. Cada vez que yo hago la unión de un disacárido, se pierde una molécula de agua. ¿Por qué esto es relevante? Porque si yo lo quiero romper a la unión, le tengo que devolver la molécula de agua, si no, no se suelta. Esta unión la vamos a analizar cuando lleguemos a orgánica, para eso falta bastante, pero hay que hayan sabido. Polisacárido, ya estamos hablando de muchos juntos, son más de 10 monosacáridos, y les cuento que el más de 10 se va muy al pasto porque suelen ser miles o cientos de miles. Por ejemplo, el almidón varía un poco de qué planta a qué planta estemos hablando, pero en promedio tiene más de 600.000 glucosas por molécula. Así que el más de 10 se queda a veces un poco corto. Los polisacáridos se van a clasificar en homopolisacáridos si, bueno, no tengan específicamente esa línea, sino que es por la unión de monosacáridos iguales. El homopolisacárido es la unión de monosacáridos iguales. Pueden ser todas glucosas o todas fructosas, o todas galactosas, pero todas de lo mismo. Y acá nos cuenta del almidón, reserva energética de plantas, el glucógeno, reserva energética de animales, la celulosa, es fibra de sostén de las plantas, son todas glucosas. Y son los tres más importantes. Bueno, a ver qué nos dice acá. El glucógeno, como dijimos, reserva energética de animales. Nos dice que en hiperglucemia, la hiperglucemia es cuando tenemos más de cierto nivel, más de 110 miligramos por decilitro de glucosa en sangre.
Lo normal de la glucemia es entre 70 y 110. Si yo tengo más, la glucosa entra en el hígado, se almacena y se almacena como glucógeno. La formación de este glucógeno, porque no es que entra un glucógeno, entran un montón de glucosas y mi cuerpo las va ensamblando tipo ladrillitos y forma el glucógeno. Y ese proceso se llama glucógeno génesis. Ahora, cuando se me baja la glucemia, que sería hipoglucemia, el glucógeno que está en las células se rompe, en las células del hígado. Se rompe, la glucosa se va a sangre y se le lleva a donde sea necesario, en general el cerebro. El almidón, dijimos, polisacárido reserva en vegetales. Representa la mayor proporción de glúcidos en la dieta. O sea, la mayor proporción de glúcidos que ingresa en mi cuerpo no viene de comerme otros animales, sino que viene de comer vegetales. Es nuestra principal fuente energética. La encontramos en harinas, cereales, legumbres, tubérculos. En cualquier vegetal que consumamos, hay algunos que tienen más. Por ejemplo, la papa tiene mucho más almidón. La calabaza no tiene tanto. Por ejemplo, ¿vieron cuando cortás papas y las pones en agua, que el agua se pone medio blanca? Eso blanquecino que se ve es almidón. Y cuando pones arroz también, se suele sugerir a veces cuando uno está tratando de hacer dietas para bajar de peso, que si comes arroz y por ahí no te gusta el arroz integral, pones el arroz en una olla, una taza, lo que sea, y le haces correr un poco de agua, lo pones un poco, lo colás, le pones un poco de agua y lo colás hasta que deje de salir blanca. Cuando deja de salir blanca el agua, se limpió todo el exceso de almidón que tiene, entonces no consumís tanto almidón. O sea, la próxima vez que hagan arroz lo van a notar. Hay unos de esos que dice, el que dice no se pasa, el arroz que en la bolsita dice no se pasa, en general ya hizo ese proceso, ya le hicieron ese proceso de lavado, por eso es que no se pasa, porque no tiene tanto almidón. La celulosa forma la pared de células vegetales. Es una fibra, no se puede digerir, nosotros no las podemos digerir, pero debe estar en la dieta porque ayuda al tránsito intestinal. Vamos a encontrar todo lo que sea vegetales, espinacas, frutas, cereales. Sobre todo los cereales enteros tienen muchas celulosa. Ahora, todos esos serán homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos son glicosamínglicanos, se los llama GAGs a los glicosamínglicanos, que tienen más de un monosacárido distinto. En general tienen algún monosacárido que tiene un grupo amina pegado, por eso se llaman exosaminas, o sea, una exosa con un grupo amina, y un ácido. Y estos dos se repiten un montón de veces. Forman parte de la matriz extracelular y se asocian a proteínas formando los proteoglicanos. En sí, entonces, los hidratos tienen función energética, función estructural cuando se juntan con proteínas, de reserva energética, claramente. Forman parte de compuestos no glucídicos, como en los ácidos nucleicos, y donan carbonos para la síntesis de otras biomoléculas. Esto en sí no lo estuvimos viendo, pero es algo que espero que veamos juntos el año que viene. La donación, digamos, de carbono para sintetizar nuevas biomoléculas es la mitad de la química biológica de primer año. Cómo transformo los hidratos en aminoácidos, cómo transformo los hidratos en lípidos,
es gran parte de lo que van a ver más adelante. Vamos a los lípidos. Los lípidos son biomoléculas, son hidrofóbicas. ¿Qué es hidrofóbico? Que no se lleva bien con el agua. Y vienen de combinar ácidos grasos con alcoholes como el glicerol. Detalle a tener en cuenta, los lípidos son biomoléculas, pero no son macromoléculas. Incluso el lípido más grande es muy chiquitito para ser considerado como macromolécula. Así que ojo con eso. Dijimos que son insolubles en agua, obvio, porque son hidrofóbicos. Todo lo que no sea soluble en agua va a ser soluble en solventes orgánicos, como éter o alcohol o cloroformo. También, obvio, tiene una clasificación donde vamos a encontrar lípidos simples, se los llama saponificables, es una reacción que hacen con un metal. Por ejemplo, los triglicéridos o triacilglicéridos. Eso técnicamente ya no se tiene que decir más triglicéridos, tiene que decir triacilglicéridos, que los encontramos en grasas y aceites y tienen 3 ácidos grasos y están unidos a un glicerol. No se ve mucho ahí el glicerol. El glicerol es ácido. Tiene carbono hidrógeno 2, grupo de alcohol. Carbono hidrógeno 2, otro grupo de alcohol. Tratando de entender que estoy escribiendo con el mouse, así que mírenlo con cariño. Perdón, acá no es carbono hidrógeno 2, es carbono hidrógeno. Y acá carbono hidrógeno 2. Y otro grupo alcohol. Lo que suele ocurrir es que se pierde este hidrógeno y se une a los ácidos grasos. Eso sería el glicerol. Cada uno se une a un ácido graso. Acá nos dice que son macromoléculas, chicos, chiques. Esto es incorrecto. No son macromoléculas, son biomoléculas. Ojo con eso porque es una definición súper importante. Son biomoléculas de reserva energética y las vamos a encontrar en el tejido adiposo. Actúa también como aislante térmico, amortiguador de golpes. Aquí entre nos, yo creo que es totalmente cierto. Es muy así lo de amortiguador de golpes. Yo tuve un accidente de tránsito hace un par de años, muy grande, y estaba bastante más gordita que ahora. Tenía casi 10 kilos más que ahora. Y ahora he subido peso muscular, así que me ha cambiado mucho el cuerpo. Y no era fácil de explicarse cómo no me había roto más cosas de las que me rompí. Y básicamente era porque estaba bastante acolchonadita. Eh, Realmente tenía bastante más peso, estaba bastante gordita. Y me quebré costillas, vértebras, o sea, realmente muchos huesos me rompí. Y no se explicaban cómo no me los había roto más, digamos, o peor las roturas, o no me hubiese roto más huesos. Y básicamente era porque estaba colchonadito. Así que. Bueno, estos ácidos grasos que se unen al glicerol son cadenas hidrocarbonadas. ¿Qué significa hidrocarbonadas? Tienen carbono e hidrógeno. Y siempre tienen número par de átomos de carbono. Dentro de lo que es esto pueden estar lo que se llaman saturadas, que es
cuando entre los átomos de carbono solo hay enlaces simples. Son difíciles de separar, tienen un alto punto de fusión, o sea que se fluidizan a altas temperaturas, o sea que a temperatura ambiente en general son sólidos. Y los insaturados, cuando en la cadena tenemos dobles enlaces. Puede haber uno, puede haber varios. Esto le da flexibilidad a la cadena y suelen ser líquidos a temperatura ambiente, como los aceites. Pueden ser monoinsaturados o poliinsaturados si tienen uno o más de dobles enlaces. Entonces, estos son lípidos simples. Los complejos es que se unen a otra cosa, no es que sean difíciles. Como lípidos complejos tenemos fosfolípidos, en los cuales tenemos, siempre están unidos a un alcohol. El alcohol puede ser el glicerol o el esfingol. Como eso no se nota muy bien ahí, esfingol. Cualquiera de estos dos alcoholes va a estar unido a dos moléculas de ácidos grasos y un fosfato. Va a ser, depende del alcohol, glicerofosfolípido o esfingofosfolípido. Se dice eso, moléculas anfipáticas con un extremo polar y un extremo apolar. Anfipático significa justamente eso, que tiene un extremo con carga que se lleva bien con el agua y un extremo que no se lleva bien con el agua, no tiene carga, va a repeler el agua. Al extremo polar le llama cabeza y a la parte apolar le llaman colas. En la cabeza vamos a encontrar lo que es el alcohol y el fosfato, y las colas son de ácidos grasos. Si ven, por ejemplo, acá, tengo cabeza polar, y esto, que esto sería un ácido graso, y esto sería el otro ácido graso. Por eso le dicen colas, porque se ve como así alargadito, como si fuera una colita de ratito. Esto les permite agruparse y formar la famosa bicapa fosfolipídica, que si has llegado hasta este punto, alguna vez han escuchado la bicapa fosfolipídica, que es la que forma la membrana de las células, con todas las colitas enfrentadas y las cabezas hacia afuera de la célula y hacia adentro en contacto con el agua. También pueden formar lo que se llaman micelas, donde ya no tenemos una doble capa, sino que tenemos todo lo polar hacia afuera y todas las colitas apolares hacia adentro. Esto se ve mucho en la digestión. En la digestión se forman micelas. En presencia de agua forman la bicapa. Bueno, los glicolípidos están formados por la unión de una ceramida, que es un tipo de lípido, unido, y si se llama glicolípido, claramente va a ser un glúcido. Tenemos dos opciones de glicolípidos, como gangliosidos y cerebrósidos. Y las lipoproteínas, te calculo que no los voy a estar súper sorprendiendo si yo le digo que una lipoproteína tiene lípido y tiene proteína. Creo que no era una gran sorpresa con ese nombre. Las lipoproteínas, más que nada, permiten el transporte de lípidos apolares por el medio acuoso. Ahí vamos a encontrar VLDL, kilomicrones, son todos lípidos, transportes de lípidos. Y hay todo otro grupito que se llama lípidos asociados, donde vamos a encontrar los esteroides como el colesterol, que se clasifica como un lípido asociado de núcleo esteroide. El núcleo del colesterol,
estos anillitos que ven ahí, tiene un nombre específico. Lo admito, es mi palabra favorita y es ciclopentanoperidrofenantreno. Técnicamente se escribe todo junto, pero si lo escribís todo junto es ilegible. Ese es el núcleo del colesterol. El colesterol lo vamos a encontrar en muchos lugares de forma útil. Y se forma parte de la membrana plasmática, se sintetiza en el hígado y es precursor de otros esteroides como las hormonas esteroideas. ¿Cuáles son esteroideas? Las sexuales y las de la corteza suprarrenal. O sea, todo lo que sea andrógenos, estrógenos, progesterona, testosterona, que son hormonas sexuales, son derivadas del colesterol. Otra cosa es... Ya me acuerdo. No me quería olvidar de contar esto. Vieron que por ahí personas que trabajan en desarrollar a tamaños exagerados su cuerpo, consumen, empiezan que proteínas, qué sé yo, y que consumen esteroides. Están prohibidos, no está bien, no lo hagan. No consuman esteroides, les va a hacer mal a largo plazo. Y a corto plazo probablemente se agarren a las trompadas con todo el mundo porque los ponen muy violentos. El consumo de esteroides altera mucho el comportamiento humano, porque justamente es una hormona que tiende a aumentar la cantidad de violencia del cuerpo. Que se supone que es para uno ir al gimnasio y levantar muchísimo peso, pero bueno, después uno va a la sociedad y se convierte en una bestia inadaptada. Muchas veces te dicen, no, yo no consumo esteroides, yo me pongo testosterona. Como nutricionistas van a escuchar cosas así. Así. La testosterona es un esteroide, papá. A ver, ¿cómo te lo explico? Lo mismo que muchas veces, no, yo no consumo proteínas para el gimnasio, tomo aminoácidos. Y ustedes, a ver, la proteína que vos consumís en el estómago se hace aminoácidos y entra, el aminoácido es aminoácido. Es lo mismo. Y les van a dar ganas de ahorcar gente que les diga burradas así, porque aparte de su... Ellos piensan que porque el profe de gimnasio les dijo algo, ellos lo re saben todo. Y los que van a saber son ustedes. Pero se van a encontrar con cada pavoncho y pavoncha porque hay para los dos lados. No, yo no consumo esteroides, consumo testosterona. ¡Puta! Pero bueno, son cosas que pasan, chicos. No van a tener que... eh, van a tener que ir a terapia de vez en cuando atiendan gente, ya se los aviso. Va a ser importante para su salud mental, porque si no, no se puede trabajar con gente si uno no va a terapia, ya se los digo. Seguimos, eso era todo lo que teníamos de lípidos, nos faltan las proteínas. También son biomoléculas, son macromoléculas, son enormes las proteínas, formadas por aminoácidos y la unión de un aminoácido y el siguiente se llama unión peptídica. La unión peptídica es la unión de un aminoácido con otro. Son cuaternarios porque tienen carbono, hidrógeno y oxígeno y nitrógeno. Hay dos que también tienen azufre. Presentan un grupo carboxilo, que es esto, eso es un grupo carboxilo, un grupo amina, que es esto otro, y un hidrógeno unidos todos a un átomo de carbono central. Necesito un dibujo. En serio, esos dibujos. Ay, Dios. Nosotros tenemos un
A ver, vamos a hacer así. Vamos a hacerle una trampita a esto. Y me voy a dar un lugar para yo dibujarles un aminoácido, porque esos dibujos no se entienden un pupo. Y listo. Vamos a poner un violeta. Nosotros tenemos un carbono central. El carbono central se le suele llamar alfa. Así, alfa. De él se desprende el grupo amino, el NH2, el grupo carboxilo, un hidrógeno siempre, y acá nosotros vamos a poner R, por decir random, alguno. Depende de lo que tengamos en esa R, es el aminoácido. Todos los aminoácidos son así y depende de lo que tengamos en esa R, hace que tenga uno u otro aminoácido. Esa sería la fórmula. Este carbono entonces es el central. Grupo amino, grupo carboxilo. Yo acá lucho un poco con mi conciencia porque a mí me gustaría que esto lo viéramos viendo orgánica. Pero todo el tema de orgánica, si no se entiende todo lo anterior de inorgánica, no se entiende mucho. Entonces, como que esto lo vemos medio por arribita ahora, y cuando toque la parte de orgánica lo vamos a volver a hablar. O sea que si hay cosas que por ahí no entienden mucho de esto, no se preocupen, porque es como para podernos ubicar, para después entender lo que pasa en la célula, pero químicamente hablando, que es un amino, que es un carboxilo, que es una unión peptídica, todo eso lo vamos a ver más adelante y vamos a retomar este conocimiento. Así que si por ahí no se entiende mucho, o quedan algunas cosas como, bueno, sí, un grupo amino, ajá, claro, sí, un grupo carboxilo. No se preocupen que más adelante vamos a verlo bien en profundidad. Tenemos 20 tipos distintos de aminoácidos en los seres vivos, todos estos 10, todos estos. Los primeros 10 son esenciales. Ay, qué tierno, los puso todos de una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Esos 10 son esenciales. Mi cuerpo no los puede hacer, los tengo que consumir con la dieta. La calidad de las proteínas va a variar en calidad a la cantidad de aminoácidos esenciales que tengo. Cuando yo uno un aminoácido al siguiente, tengo el enlace peptídico. Ya lo vamos a ver mejor. El enlace peptídico también es con la pérdida de una molécula de agua. Ahora, si yo tengo entre 2 y hasta 50 aminoácidos, lo que tengo es un péptido. Le va a decir técnicamente dipéptido si son 2, oligo entre 2 y hasta 10, y polipéptido de 10 hasta 50, inclusive. A veces, si tiene más de 50, o sea, de 51 en adelante, lo que tenemos ya es una proteína. Más de 50, o sea, de 51 en adelante. Esto es, bueno, dice eso, o una masa de 6.000 datos. Vamos a tener polipéptidos que tienen más de 50 aminoácidos. Esto es como muy, no es muy específico, puede tener un poco más, puede tener un poco menos. La proteína más pequeñita es la insulina, que es una hormona hipoglucemiante y tiene 51 aminoácidos. Cada proteína tiene un extremo amino inicial que está libre. El extremo amino sería el que tiene el grupo amino. Y esto se va uniendo desde acá hacia el grupo amino del siguiente, y al final de la proteína tenemos un extremo carboxilo terminal libre, que es el carboxilo del último aminoácido de la cadena.
Y las proteínas también pueden estar solitas o juntarse con cosas. Uy, se le salió a Tommy. Tenemos un cachito a ver si vuelve Tommy. Mm, sí, le está andando mal el wifi. Bueno, seguimos entonces. Las proteínas simples están formadas solo por aminoácidos. Son cadenitas de aminoácidos. Las conjugadas tienen la parte proteica y un compuesto no proteico. A la parte no proteica le vamos a llamar grupo prostético. ¿Qué tenemos de proteínas conjugadas? Y se pueden combinar con hidratos de dos formas. Glicoproteínas cuando los hidratos son más simples. Esto si quieren se lo pueden anotar porque los dos son con hidratos. Glicoproteínas es con hidratos más simples. Los proteoglicanos ya son con heteropolisacáridos. Y nucleoproteínas cuando se asocian ácidos nucleicos. ¿Cómo se llama esta? ¿Les suena la palabra histonas? Las histonas son proteínas que se asocian a los nucleótidos. Así que ese sería un buen ejemplo. Las proteínas, al ser muy grandes, se van organizando. Tenemos la estructura primaria. Siempre está con definiciones complicadas esto. Esa es la secuencia de aminoácidos en una proteína y representa el nivel más importante porque determina su estructura y función. La estructura primaria es qué aminoácidos tengo y en qué orden los tengo. Esa es la estructura primaria. Y está dictada por el ADN. Anótense. Estructura primaria, qué aminoácidos y en qué orden. Y esto está dictado por el ADN. Y a veces uno tiene una proteína que tiene 20.000 aminoácidos, pero vos le cambias un aminoácido de lugar, ni siquiera te digo que se lo quite. Le cambias un aminoácido de lugar y puede que esa proteína ya no funcione o que funcione incluso de formas negativas. Así que la alteración o cambio de secuencia en algún tipo de forma puede alterar la función de la proteína. La estructura secundaria van a ser plegamientos que vamos a tener. Y tenemos tres opciones. Se puede enrollar como una hélice, que sería hélice alfa o alfa hélice, que es el famoso como los cables de teléfono viejos o los bucles del pelo, que es así como bien redondito. Plegarse en zigzag, como, ¿viste cuando haces el abanico en el colegio con la hoja de papel, que lo vas plegando así? Bueno, así específicamente es la hoja plegada beta. Y muchas veces en algunas partes de la molécula tenemos un plegamiento que no es ninguno de estos dos, que es como medio albardo, y eso se llama disposición al azar.
no tenemos proteínas que estén todas con la disposición al azar, ¿sí? En alguna parte suelen tenerlo porque esto permite que se pueda plegar mejor. Las proteínas que solo tienen estructura primaria y secundaria suelen ser proteínas fibrosas y tienen función estructural. Eh, por ejemplo, la queratina, por ejemplo, el colágeno. Son proteínas todas alargadas, así que están hechas para sostén. Después, si además de esto, pues esto siempre va escalando, tenemos un plegamiento extra, pasamos a tener una estructura terciaria. Esto como que se sigue doblando, doblando, doblando y termina más bien como una bolita. Cuando tiene esa forma de bolita, que es una forma globular, se llaman proteínas globulares y en general son proteínas que tienen mucha participación en reacciones, como por ejemplo enzimas, hormonas. No suelen tener una vida útil muy larga, eso también suele pasar porque algo que está en reacciones muy fuertes, en general tampoco puede tener una vida muy larga. No sé tanto lo de receptores, pero enzimas y hormonas son proteínas globulares y eso es una estructura terciaria. Y algunas, no todas, pueden tener estructura cuaternaria también. Pero para la estructura cuaternaria, nosotros tenemos que tener 2 o más cadenas peptídicas, que cada una tiene una estructura terciaria, y que se juntan para poder trabajar. Si yo tengo una sola, o las tengo por separado, no tienen ninguna utilidad. Si yo las tengo por separado, las cadenas no tienen ninguna utilidad. Se juntan, 2, 3, 4, y pasan a tener un trabajo específico. Si son 2, se va a llamar dímero. Bueno, 3 trímero, 4 tetrámero. Se las llama como de forma genérica proteínas multiméricas. Y las cadenas, estas que tenemos, se unen por diferentes enlaces, como puede ser puente de hidrógeno y puente disulfuro. La insulina, por ejemplo, es un dímero, son 2 cadenas. La hemoglobina es un tetrámero, tiene 4 cadenas. Y si yo pongo, por ejemplo, en una muestra donde hay proteína, le voy subiendo la temperatura, que pase los 40, 41 grados, estos enlaces, como puente de hidrógeno, puente disulfuro, se empiezan a romper. Y eso se llama desnaturalizar. Se alteran las estructuras cuaternaria, terciaria o secundaria, pero nunca la primaria. O sea, si yo desnaturalizo una proteína, la estructura primaria sigue unida. Solo que me queda ahí, sí, así, como toda lisita. No es un cambio irreversible, chicos. Depende cómo se maneje. Si yo la temperatura la subí muy suave, muy despacio y no me fui a mucha temperatura, si yo si no enfrío la molécula de forma lenta, despacito, se vuelve a formar las estructuras secundarias, terciarias, si había cuaternarias, las que hubiese. Si yo ya le pongo demasiada temperatura, lo que pasa es, además de desnaturalizarse, se coagula, como cuando cocino un huevo. La clara de huevo es pura proteína. Y cuando yo le pongo en un sartén, la temperatura es demasiado fuerte. Y cuando ya se coaguló, eso ya no es reversible. Bueno, se puede hacer por varias cosas. Por acción del frío, o sea, el calor o el frío repetitivo, cambios de pH, rayos X, radiaciones ultravioleta. O sea, depende con qué lo haga yo también, va a ser reversible o no. Si lo hago con un cambio de pH, por ejemplo, o radiaciones, no, olvídate, no se vuelve. Esto también es porque es tan peligroso tener fiebre de 40 grados o más.
Porque nuestro cuerpo, la gran mayoría de las cosas son proteínas. O proteína con algo, pero proteína. Y la proteína tiene una temperatura óptima entre 36,5 y 37 grados. Todo por debajo y todo por encima no trabaja cómoda. Y por encima, a cierta temperatura, que es pasando los 40 grados, empieza a desnaturalizarse. Entonces, cuando tenemos 41 grados de fiebre, todas nuestras enzimas, todo nuestro sostén, todas nuestras hormonas, está todo como medio flojito y no va a trabajar bien. Nuestras células de defensa no van a trabajar bien. ¿Por qué? Porque están en una temperatura que no es la óptima. Por eso es tan grave una fiebre alta. Y también es grave, si yo tengo una fiebre muy alta, meter a la persona en una ducha fría, porque yo le estoy bajando de golpe. Entonces la renaturalización que necesito que se haga no se va a hacer, porque es como decir, yo tengo un ovillo de lana todo estirado acá en el parque, así 10 metros de lana. Está todo estiradito, todo bonito, cumpliendo su función. Si yo le agarro todo y le tiro al agua fría, anda, desenreda eso después. Ya no va a tener la misma textura toda bonita de la lanita nueva. Y a la proteína le va a pasar lo mismo. Si yo la bruteo, se está medio desnaturalizando por la fiebre, y la bruteo y le bajo la temperatura de golpe, probablemente esas uniones se formen en cualquier lado. Y podemos llegar a causar convulsiones a la persona. Y creo que no está nada bueno cuando las proteínas que unen las neuronas después no funcionan muy bien. Creo que esa no es una buena idea. Entonces, ¿está bueno el baño? Sí. Una ducha calentita, normal, siempre igual, el agua al correr por nuestro cuerpo va a ayudar a bajarle la temperatura, por más que el agua esté calentita. Así que ante fiebre alta, ¿ducha? Sí. ¿Ducha fría? No. No, porque le van a dar convulsiones. Y eso puede ser que pase rápido, puede que no pase. Y esto muchas veces yo se los enseño porque es muy normal cuando se empieza la facu, se empieza a estudiar, tener facu amigos y estar lejos de la familia. Muchas veces estamos lejos de la familia. Y pasa que o nosotros nos engripamos o alguien de nuestros facu amigos y pasamos a ser quienes nos cuidamos entre todos. Y cuando tenemos a alguien con una fiebre, lo vamos a ir a ayudar, a cuidar, y bueno, hay que saberlo cuidar sin hacer mayor daño. Así que bueno, les paso el dato, ojalá que no les pase, ni a ustedes ni a ninguno de sus facu amigos, de los que tengan o los que vayan a tener. Pero bueno, si pasa, ya saben. Funciones de las proteínas y ya los dejo en paz. Porque hoy les metí un montón de info, esas cabezas deben estar doliendo. Funciones todas, básicamente. Estructura, enzima, de sostén, de transporte, vamos a tener de todo. Nos cuenta de las enzimas que tienen un sitio activo. En el sitio activo según el sustrato. ¿Va a ser todo lo de enzimas ahora? Bueno, no, hace un ejemplo. No. Quería ver si daba todo eso. La enzima es como una bolita que ayuda a hacer reacciones. Y esta bolita tiene una zona que se llama sitio activo, que es donde se va a unir el sustrato que yo necesito que reaccione. Puede ser que necesite que se rompe, o tengo dos y necesito unirlos. No hay mucho límite. Cuando se une la enzima, por ejemplo, yo tengo la enzima y este es el sustrato. Se une al sitio activo, es parecido en formita, es parecido pero no es igual. Se une, la enzima sufre lo que se llama un cambio conformacional y lo agarra. Y cuando lo agarra, hace la reacción. Cuando está agarrado, a esto se le llama complejo enzima-sustrato. Y cuando se suelta, la enzima queda igual que antes, y lo que era sustrato ahora es producto. Así es, a las grandes formas, como trabaja una enzima. Bueno, acá están las otras funciones: transporte, de hormonas, de defensa, contráctil, para la coagulación.
Y vamos a frenar acá y en la próxima seguimos con ácidos nucleicos. A ver si tiene mucho. Sí, porque tenemos todos los... no es poquito, hagámoslo, lo de ácidos nucleicos, así terminamos con biomoléculas. Un respirito ahí, relajación mental, es un poquito más, nada más. Así ya pueden hacer todo lo que sea ejercitación de las biomoléculas y en la próxima clase ya podemos arrancar más celularmente. ¿Eh? Bueno, los ácidos nucleicos también, bueno, son biopolímeros, también son macromoléculas y sus ladrillos son los nucleótidos. La unión entre uno y otro nucleótido se llama unión fosfodiéster. El ADN desoxirribonucleico. Los ácidos nucleicos son ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico. El ADN lo vamos a encontrar dentro del núcleo, en nuestras células, y un poquito dentro de las mitocondrias. Y el ARN, que es el ácido ribonucleico, lo vamos a encontrar en el núcleo y en el citosol. Los genes están contenidos en el ADN y codifican la síntesis de todas las proteínas. Es como el libro gordo de recetas de la abuela, donde están las recetas para todas las proteínas que necesita nuestro cuerpo y cuánto tenés que hacer. La cantidad, el orden de los aminoácidos, todo lo que es la estructura primaria. Esa información es copiada desde el ADN, que es transcripta a otro tipo de ARN. Dentro del núcleo, moléculas de ARN, y tenemos 3 tipos de ARN. Eso siempre lo comparo como, tengo el libro gigante y gordo de recetas y lo tengo en la biblioteca y quiero hacer una receta en la cocina. No me voy a llevar ese semejante librazo, mi cocina es así de chiquita. ¿Qué hago? Agarro un papelito, me transcribo la receta y me la llevo. Ese papelito donde yo me transcribo la receta es el ARN mensajero, donde copia la información genética contenida en el ADN para una proteína, se va al citoplasma, se une con ribosoma, el ribosoma lo procesa, que es como tipo una copiadora, la va leyendo, como que escanea e imprime y va a formar la proteína. Para formar la proteína le tienen que traer aminoácidos. Y el chango de las compras que me trae los aminoácidos es el ARN de transferencia. Identifica cada aminoácido específico y se lo lleva hasta donde se esté sintetizando la proteína. Y el ARN ribosomal, que es el que forma la fotocopiadora esta, el ARN ribosomal, nosotros tenemos ribosomas en eucariotas que tienen 2 subunidades. Una mayor, que es 60S, y otra menor, que es 40S. Les voy a pedir, pero para la clase que viene, alguien que se lo anote y háganme acordar, les voy a explicar qué es esto de 40 y 60. Porque esto de 40S, 60S, los de procariotas tienen otra S y nunca nadie se explica qué es una S. Pero por ahí la explicación es un poco larga y no los quiero cansar tanto. Así en la próxima clase, ¿qué era lo de esa? Y se los explico. Entonces tiene una subunidad más gordita y una más chiquita. Las dos están compuestas por ARN ribosomal enredado en proteínas, que obviamente son ribonucleoproteínas, y estos ribosomas son los responsables de la síntesis proteica de la célula. O sea, el ribosoma es la fábrica de proteínas en la célula. Y acá tienen unas preguntitas de todo lo que estuvimos viendo, así que tienen tarea, claro que tienen tarea. Después acá vienen los que cuando dicen un poquito más complejos es como el médico que te dice, te va a doler poquito. Son complejos.
Algunos son más complejos, otros no tanto. Traten de hacerlos lo más posible, me mandan las dudas que tengan. A ver cuántos tienen. Estos saben tener las respuestas. Uy, ¿cuántos? Y ahora merecido descanso. Eh, y no tiene las respuestas. Bueno, este no tiene las respuestas. Pero también estos son más chequeables por ahí. En donde tengan dudas. Ah, no, no recuerdo. Donde tengan dudas, si hay algo correcto o no, me avisan. ¿Cómo lo haría yo? Yo les soy sincera con algo. Soy la reina de la vagancia. A mí no me gustaba hacer 150 ejercicios, 200 kilos de resumen. Lo que me gustaba hacer los resúmenes era usar las virome de colores. Eh, y lo que haría yo con estas preguntas, más que contestarlas todas, ir haciéndolas tipo trabajo práctico. Es decir, bueno, repasan, releen lo que vimos hoy y empiezan con las preguntillas. No lo sé, lo busco, lo leo. O sea, no se presionen a sabérselo ya de memoria, sino que van viendo por ahí que captaron, que no, eh, que por ahí decís, ah, esto yo pensé que entendí, la verdad que no entendí un PM. Entonces, no entendí nada, che, audio, Ailu, no te entendí un culo. Bueno, no hay problema, lo tratamos de resolver. A veces las resoluciones son fáciles y con un audio de 30 segundos zafa. A veces son más difíciles y decimos, bueno, no, lo vemos en la otra clase y se explica mejor, por ahí les tengo que dibujar algo. Pero se les digo, háganlo, pero no se presionen de hacerlo todo de memoria, lo tipo trabajo práctico. Van, relean antes como para ahorrarse un poquito de tiempo y háganlo así. Hacerlo, aunque sea como trabajo práctico, pero hacerlo los va a ayudar un montón porque ya los va apuntando más a tener las cosas claras, las cosas en mente. No ha habido muchas cosas para memorizar en sí por ahora, así que tómenlo con calma, eh, pero con calma no significa no hacerlo, significa hacerlo tranqui, sin presiones. Yo no quiero que se presionen ni que se estén frustrando, porque no hay nada más feo que eso. Eh, Así que traten de hacerlo con calma, disfrútenlo, reléanlo. Y bueno, seguimos con biología el jueves, misma hora. Mañana nos vemos para química. Les mando besos enormes, se me cuidan todos, estudien.